Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Muy buenos días, apreciados hermanos. Estamos en vivo en esta transmisión especial de el repaso de la escuela sabática. Muchas bendiciones para ustedes. Hoy, su servidor, Jova y Paz, estamos para presentar el repaso de la escuela sabática en ausencia de nuestros hermanos Luis y Yulimar, ya que no pudieron estar con nosotros en esta presentación, pero estarán en la próxima semana, Dios mediante. Así que vamos entonces a estar en el repaso número 10, titulado Vendrán pruebas. ¿Qué tal, Yoba? Muy bien, feliz nuevamente aquí con la palabra de Dios. Ahí me tomó la vacación. Ah, sí, sí. Ok, y entonces el texto, el versículo de memoria, el versículo central, lo encontramos en Lamentaciones, capítulo 3, y el versículo 33. Yo va a leerlo para todos nosotros. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Interesante pasaje, y está muy a tono con el texto, digamos, el título general de esta semana: vendrán pruebas. Dios no aflige ni tampoco entristece de una forma voluntaria a los hijos de los hombres, es decir, a los seres humanos. Y en los pensamientos claves que se pusieron el sábado para que podamos ver la centralidad de la lección de esta semana, sigue de cerca lo que dice este pasaje de Lamentaciones 3:33. Y está sacado del libro Alza tus ojos, la página 62, y allí nos presenta que nuestro Padre Celestial no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, justamente el pasaje de Lamentaciones 3:33. Nos dice también que Dios tiene sus propósitos en el torbellino y la tormenta, en el fuego y el diluvio. El Señor permite que las calamidades sobrevengan a su pueblo para salvarlo de peligros mayores. Es decir, que aún en desastres o adversidades, cosas que no son agradables, quizás una enfermedad, un accidente, Dios lo permite
también los hijos de Dios mueren, se enferman, tienen escasez económica, tienen problemas, y todas estas pruebas Dios la puede conducir para un propósito noble, para que podamos aprender lecciones. Y como dice el texto de este libro, de Alza tus ojos, página 62, Dios muchas veces puede estar previniendo mayores peligros que el que estamos afrontando en el momento, porque posiblemente ese peligro o esa adversidad nos va a preparar para cómo hacerle frente a mayores problemas, mayores dificultades. Igualmente, este pensamiento clave de la semana nos dice que Dios desea que todos examinen su corazón a fin de que Él pueda acercarse a ellos. Es decir, la prueba también de la finalidad de que nos acerquemos más a Dios. Es como un lazo que nos atrae y podamos entonces ver que Dios está allí para ayudarnos a hacerle frente a la situación. El pensamiento también sigue diciendo que nuestras vidas están en las manos de Dios. Amén. Que Dios ve los riesgos que nos amenazan como nosotros no podemos verlos, porque Él conoce el final desde el principio. Es el dador de todas nuestras bendiciones, el proveedor de todas nuestras misericordias, el ordenador de todas nuestras experiencias. Dios percibe, o sea, ve peligros que nosotros no podemos ver. Igualmente, esta cita maravillosa de Alza tus ojos, página 62, nos dice que Dios permite que sobrevengan a su pueblo alguna prueba que llene los corazones de sus hijos de tristeza, porque ve que necesitan enderezar su camino, no sea que el cojo sea parte del sendero. Es un parte del texto también que está utilizando aquí la escritora, la hermana White. Conoce nuestra hechura y se acuerda que somos polvo. Aún los mismos cabellos de nuestra cabeza están contados. Maravilloso. Es decir, que estos pensamientos que hemos extraído de este libro nos dan un pantallazo, una síntesis de lo que hemos estudiado en esta lección número 10. Vendrán pruebas. Pasemos rápidamente a la primera sección del domingo y vamos allí a ver la experiencia de un hombre maravilloso, de un hombre que tuvo una experiencia que es muy destacada en la Biblia. Nos referimos a Job. Y veamos allí el plan de Dios en las pruebas. La primera pregunta que encontramos para el día domingo es: ¿qué lección podemos aprender de la experiencia del patriarca Job en relación a las pruebas que llegan al creyente? En el libro de Job, capítulo 42, su último capítulo, y leamos desde el versículo 1 hasta el 6. Respondió Job a Yahweh y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La experiencia de Job es muy aleccionadora. Job fue una persona que era justo delante de Dios, tenía prosperidad económica, una familia, esposa, hijos, una gran hacienda, animales. Sin embargo, le llegaron pruebas. Y es muy fácil uno leer la experiencia de Job y ver todo lo que pasó, quién estaba detrás de esas pruebas, que era Satanás, quien le estaba prácticamente pidiendo permiso a Dios para probarlo, aunque
el desafío de Satanás era, bueno, así es muy fácil que Job te sirva, si tú lo has rodeado de muchas bendiciones. De paso, hay muchas personas que quieren servir a Dios a base de bendiciones. Ujú. Que yo decreto que tú vas a tener el auto, la casa, y hay una teología de los decretos. El evangelio de la prosperidad. Exacto. Ujú, Y eso es un evangelio muy fácil, así, muy chévere, como decimos. ujú. Y muchas personas creen que cuando tienen, digamos, un sueldo asegurado, un buen empleo, un buen auto, una buena casa, que eso es un síntoma o una Señal. señal de que usted es fiel, de que Dios está siempre Bendiciendo. bendiciendo, pero si eso desaparece, entonces ya ahí comienza el cuestionamiento a si Dios existe, si Dios está ahí. Entonces eso fue el argumento de Satanás. Ah, bueno, así es muy bueno que Job te sirva porque tú le has provisto de todo lo que él necesita. Y yo le dije, bueno, vamos a ver. Tiene permiso para probarlo, excepto que no le quite la vida. Y ese se le permite. Pero lo interesante es que cuando nosotros leemos la vida de Job, es muy bueno así, pero Job no sabía lo que estaba pasando. Él no sabía que Satanás estaba, digamos, detrás de todas las calamidades que le llegaron. Entonces, repito, está escrita la vida de Job lo que pasó. Lo interesante es que en los textos que hemos leído, allí está, digamos, la conclusión que Job dio. Sus hijos murieron, Ujú. eh, fue afectada también lo material que tenía. Y es interesante como alguien ha especulado, ha preguntado, ¿y por qué no le quitó, digamos, ganado, le quitó a los hijos? ¿Y por qué no le quitó a la esposa? Mm. Muchos por ahí especulan, y pues, bueno, si quizás era parte de la prueba, porque vemos que ella maldijo a Dios. Dijo, maldice a Dios y muérete, le dijo a Job. Entonces, ¿por qué le quitó a los hijos? Le quitó también, creo que ganando, fue afectado lo que tenía. Pero ¿por qué no le quitó a la esposa? Bueno, ella fue también, repetimos, Probado. fue también probada ella, pero también fue parte de la prueba, porque le dijo, maldice a Dios y muérete. O sea, la persona más íntima se esperaba que le diese aliento a Job, pero no lo hizo. O sea, se la dejó allí, porque muchas veces la gente más íntima es la que uno espera que le dé ayuda, consuelo. Y aún ella se convirtió en un elemento de desafío para Job. Ujú. Pero la conclusión que él llegó es que dijo, de oída te había oído. O sea que él tenía una experiencia con Dios, pero posiblemente hasta ese momento, cuando llegan esas pruebas, él vio a Dios de cerca. Por eso decía, de oído te había escuchado. Pero ahora yo he visto que tú has estado detrás de todo esto, de que tú me has protegido, me ha llegado enfermedad, le llegó la sarna, digamos, un cáncer, y aún así él vio que Dios le estaba protegiendo. Amén. Entonces la vida de Job es digamos que un ejemplo de los cristianos que vivirán en los últimos días, especialmente es esos cristianos que van a vivir cuando ya el mundo esté en un total desastre o caos, van a caer las plagas y Dios va a proteger a ese grupo de creyentes que la Biblia les llama los 144,000. Es un símbolo de ese tipo de personas. Pero aún hoy, que no estamos todavía en esa etapa que están cayendo las plagas, Dios también protege a cada creyente, aunque no sepamos la respuesta de por qué nos llegó lo que nos llegó. Así es. Y esos versículos de Job 42, 1 al 6, son una experiencia eh, que deberíamos tomar en cuenta de que cada persona está llamado a conocer y a investigar, a conocer a Dios de cerca. Que no conozcamos a Dios solamente de lejos, por lo que dice el pastor, lo que dice el anciano, lo que dice el escritor tal o el evangelista o el pastor famoso. La experiencia de Job, que dice, ahora mis ojos te veo. O sea, que él fue acercado por las pruebas a ver, a conocer a Dios de cerca. Así es. Y muchas personas, pues, posiblemente estén necesitando un acercamiento a Dios, quizás por la calamidad que están pasando, por el problema económico, por la enfermedad que les llegó, o las pruebas a través de los hijos, o de su cónyuge, quién sabe qué, o de las amistades, pero estamos llamados como Job, todos, a conocer a Dios de cerca. Amén. Así es. Y el plan de Dios en las pruebas es justamente que podamos conocerle de cerca. Y hemos visto que Dios obra a través de las causas naturales para hacernos recordar que Él no nos ha olvidado. No olvidó a Job
igualmente a usted, mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, Dios también tiene el deseo de hacer lo mismo que hizo con Job, protegerle y que al fin tengamos la misma experiencia. Amén. ¿Cuán pocos comprenden por qué Dios los somete a prueba? Es mediante la prueba de nuestra fe como obtenemos fortaleza espiritual. Amén. El Señor trata de educar a su pueblo para que dependa enteramente de Él, Amén. no de los hombres, no de los líderes. Dios desea que todos le busquemos personalmente. Y va a llegar a un tiempo aún más estrecho, más de cerca, cuando ni podemos buscar la ayuda del pastor, ni del dirigente, ni del líder quizá destacado que usted conoce en su grupo, su ministerio o su iglesia, donde tendremos que depender enteramente de la oración y del estudio de la Biblia. Amén. Pero si no comenzamos hoy, será más difícil para los días venideros. Claro, así es. Así es. Muy bien, entonces vamos a pasar a la parte del lunes y veamos cómo ahora dentro de este título vendrán pruebas, está la fidelidad y el tipo de cristianismo que estamos llamados a vivir. ¿Cuál es la manera más práctica de saber cuándo estamos frente al cristiano verdadero que conoce a Dios? Primera de Corintios, el capítulo 13 y el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es interesante que el apóstol Pablo ha escogido la mayor de las virtudes. Él dice allí que podemos hacer grandes sonidos como un instrumento musical, pero si no tenemos amor, De nada sirve. de nada sirve. Y Dios es amor. Y esta virtud se nos presenta allí como la mayor manifestación del tipo de cristianismo que estamos viviendo. Así como hay un cristianismo genuino en el mundo, existen también unos falsificados. Falso, así es. El verdadero espíritu del hombre se manifiesta en la forma como trata a su prójimo. Así es. No es lo que está predicando quizás solamente, sino como tratamos al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El próximo. La palabra prójimo podemos verla también como cambiarla y ponerla como próximo. Usted ve que la palabra México se escribe con X, pero se pronuncia México, porque la X es una historia de los indígenas, porque se escribía así, pero realmente el sonido de J. A muy pocos mexicanos les gustaría que lo escriban con J, pero se pronuncia como J. Entonces, el prójimo, podemos ver que es el próximo también. El juego de la X es el próximo. Es decir, el prójimo viene siendo el que está después de uno. Para que haya prójimo, tiene que haber un primero. O sea, el próximo es el siguiente. Entonces, cualquiera persona que no sea usted es su prójimo. Sea de la iglesia, crea diferente a mí, o sea hasta, digamos, un opositor de lo que creo, es mi prójimo. Y en esa parábola que ilustró Cristo, y aquel hombre herido en el camino, y él le dijo, ¿y quién tú crees que fue tu prójimo? Y allí él le preguntó, este hombre dijo, bueno, aquel que tuvo misericordia, y evitó decir que era un samaritano, porque los samaritanos tenían rechazado. Evitó. O sea, había un prejuicio en este judío. Y ni siquiera quiso mencionar la palabra samaritano. Y bueno, aquel que tuvo misericordia conmigo. Aún diciendo una respuesta acertada, todavía había un prejuicio en este judío. No usó la palabra, bueno, el samaritano, que pudo haberlo dicho. No, aquel que tuvo misericordia, para evitar la palabra samaritano, porque lo tenían como animales, porque era un gentil prácticamente. Entonces, es muy bueno uno tratar de prójimo a aquel que me cae bien, o que nos lleva bien, o que piensa igual que yo, o que estamos en el mismo ministerio, o en el mismo grupo, la misma iglesia. Es muy bueno así.
Pero Eso no es amor, porque el amor se manifiesta, no importa. Y el mayor amor lo demostró nuestro Dios al enviarnos a su Hijo para salvar a una humanidad que lo despreció y lo rechazó. O sea, que Dios no hace excepción de personas. y esto dice Santiago, que Dios no hace acepción de personas. Y también Pablo dice, creo que lo dice a Romanos, que Dios no hace acepción de personas. Pero es interesante que nosotros muchas veces hacemos acepción de personas sin darnos cuenta. Sí. Sí, conocemos en las iglesias, y llamo, porque es el único contexto que conozco de cerca, la iglesia adventista, en la cual hemos militado por decenas de años. Vemos que muchas veces se estructuran, se establecen como grupismos, donde uno busca a la persona que me cae bien o que piensa igual que yo, y allí cuando van a comer los sábados, cuando las iglesias que acostumbran a hacer comida los sábados después del culto, se busca siempre a la misma persona porque ese es el club, ese es el amiguismo donde hay. Y si no nos cuenta, estamos también rechazando a otro tipo de personas. Es un asunto interesante que es para evaluarnos todos. Así que podemos plantear el siguiente interrogante. ¿Representa el cristiano el carácter de Cristo en espíritu y en acción, o simplemente manifiesta los rasgos egoístas que pertenecen a la gente de este mundo? ¿Estaremos mostrando los mismos rasgos de egoísmo del mundo en la iglesia sin darnos cuenta? Posiblemente sí. Así que el próximo, repetimos, el prójimo es el próximo. Es el siguiente, sin tomar en cuenta si está de acuerdo con mis ideas, con mi planteamiento teológico o bíblico, como quiera es mi prójimo. Y debemos respetar las ideas ajenas, aunque no las compartamos, pero no rechazar a la persona. La profesión no significa nada ante Dios. Podemos profesar que profesamos ser de la iglesia remanente. Ay, muy bonito. Profesamos ser la iglesia remanente, pero tenemos el espíritu de alguien que es parte de esa iglesia, que está esperando la segunda venida y que tiene las verdades. Bueno, posiblemente podemos manifestar el mismo espíritu de Babilonia, un espíritu egoísta, y donde quizás se tome en cuenta solamente lo que me corresponde y es, digamos, amigable a lo que yo creo. Y es más, algunas veces, aún en el mismo mundo, puede que veamos un espíritu cristiano más que lo que quizás vemos en la iglesia. Depende del tipo de persona, por supuesto. Así que la profesión no significa nada ante Dios. Antes que sea demasiado tarde para corregir los males, cada uno debiera preguntarse, ¿cómo soy yo? Depende de nosotros mismos el que formemos caracteres tales que nos capaciten para integrar la familia real de Dios en el cielo. Si hemos de llegar a ser como Cristo, debemos estudiar su carácter. Es necesario, además, que nos examinemos cuidadosamente en este aspecto a nosotros mismos y nos preguntemos, ¿es este el camino por el cual Cristo andaría? ¿Seguiría Cristo este curso de acción? ¿Qué clase de impresión estoy dejando sobre las mentes de aquellos con quienes me relaciono en el trabajo, en la escuela, en la universidad? Se están llevando un mensaje, este tipo, esta persona es diferente. Entonces, eso es lo que realmente está llamado a presentar un cristiano que profesa seguir a Cristo. Debo mantener una conducta que debilite la confianza de alguien con quien tengo trato y lo lleve a pensar que con liviandad acerca del cristianismo que profeso. ¿Me permitiré ser descortés, desemejante a Cristo, inmisericordia para con aquellos que fueron comprados con la sangre de Cristo? Todas son preguntas que son, digamos, válidas para que podamos acercarnos al cristianismo genuino que Dios espera de nosotros. Pasemos a la parte del martes. Como usted verá, los que están siguiendo este folleto, los que lo han descargado, lo tienen, es el título: Cristo vivió una vida de humilde obediencia. ¿Cuál fue el ejemplo que nos dejó nuestro Señor? Según Hebreos 5, 8 y 9.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Cristo aprendió obediencia. Esto suena un poco como chocante. ¿Cómo? Pero si Cristo es divino, hijo de Dios, ¿cómo que él aprendió obediencia? ¿No se supone que él va a vivir en el cielo? Sí. Lo que pasa es que aquí está hablando en el plano humano. Al hacerse humano, ya que Cristo era espíritu, él aprendió obediencia para ser nuestro ejemplo de la obediencia que también nosotros estamos llamados a aprender y a ejercitar. Cristo vino a nuestro mundo y vivió en un hogar de aldeanos, es decir, vivió una vida común en su sector, en su pueblo, en el campo donde vivió, en su pueblo. Vistió las mejores ropas que sus padres pudieron proveerle, pero fueron ropas de campesino. O sea, no fue una ropa de pompa, de riqueza. Anduvo por ásperos senderos y escaló las pronunciadas laderas de las colinas y montañas. Cuando caminaba por las calles, estaba aparentemente solo, porque los ojos humanos no podían contemplar a sus asistentes celestiales, o sea, los ángeles. Aprendió el oficio de carpintero para poder señalar como honorable y enoblecedora toda labor honesta realizada por los que trabajan con la mira puesta en la gloria de Dios. Es decir, todo trabajo que no esté ligado a la delincuencia, a la deshonestidad, es honrado. No hay trabajo que sea más honorable que otro. Si es un trabajo, aunque gane poco, aunque no sea un trabajo profesional, es honorable ante la vista de Dios. Y Cristo lo ejemplificó. Fue un carpintero que posiblemente no era una gran cosa en su época, ni tampoco hoy día. Sin embargo, lo hizo. Cristo, el Señor de toda la tierra, fue un humilde artesano. No fue comprendido y se lo trató con desdén y desprecio, pero había recibido su comisión y autoridad del poder más ante aquellos que tienen una idea distorsionada de Dios. No comprenden esta parte. He leído una frase aquí del libro Alza tus ojos, en la misma página que leí al principio, página 65. Y aquí la profetisa Elena G. de White nos dice que Cristo recibió su autoridad y misión del poder más elevado, del soberano del cielo. Está hablando de Dios, el Padre. Amén. Ella pudo haber dicho que él tenía esa autoridad porque él era Dios. Porque si era Dios, en el sentido trinitario, no tenía nadie que dársela. Él mismo ya la tenía. Pero aquí dice ella que en el cielo ese hijo humano había recibido la autoridad del soberano del cielo. Hablando de Dios el Padre. Estos son pensamientos que realmente turban una mente. Esta cita dice más, vamos a seguir leyendo. Los ángeles fueron sus servidores, porque Cristo estaba ocupado en los negocios al banco de carpintero, como cuando realizaba milagros para las multitudes. Pero ocultó el secreto de la vista del mundo. No antepuso títulos elevados a su nombre a fin de que su posición fuera comprendida, sino que vivió la ley real de Dios. Su vida comenzó al como bien su obra. Su obra comenzó
al ennoblecer al humilde oficio de artesano que debía esforzarse por lograr su pan cotidiano. Si la vida de Cristo hubiera transcurrido entre los grandes y los ricos, el mundo de los que debían trabajar duramente se habría visto privado de su inspiración que el Señor quería que tuviera. La vida de Cristo fue mansa y humilde. Eligió esa vida a fin de poder ayudar a la familia humana. El Señor Jesús vino al mundo para vivir la vida que cada ser humano sobre la tierra debería interesarse en vivir. Una vida de humilde obediencia. Ese pensamiento de Alza tus ojos, página 65, lo dice todo. Cristo es nuestro modelo a seguir en el trabajo. Él dignificó el trabajo, por humilde que sea. Si es un trabajo que no está ligado a algo ilegal, es honesto y hay que realizarlo. De tal forma que glorifiquemos a Dios y que los demás puedan ver que aunque el trabajo sea humilde, lo hacemos con deseo, lo hacemos con eficiencia, con todas las habilidades que podemos tener para esa labor, y la gente va a llevarse un mensaje espiritual. Porque es muy bueno, digamos, que nos vean con títulos, con una carrera, pero dice aquí que él no vino a demostrar títulos, Cristo, y pudo haber demostrado los títulos que tenía en el cielo. No, pero él no vino a eso. Y aun cuando hacía un milagro, le decía a la gente, no digan nada, porque Cristo no quería que lo reconocieran como el Mesías que esperaban. ¿Por qué? Porque ya la gente iba a tener otro tipo de actitud. Lo iban a seguir porque, este es el Mesías, este es el grande. Hay que darle honor y respeto porque va a instaurar el gobierno, el gobierno de David. Entonces, él sabía que lo iban a seguir por una misión equivocada. Lo iban a seguir ya buscando bienes materiales porque esperaban la instauración de un gobierno al estilo David, que lo iba también a libertarlo de Roma. Por eso, Cristo decía, no lo digan, aunque eran beneficiados con milagros, sanados, porque él no quería que eso se convirtiera en un obstáculo para completar su misión, que la gente le siguiera por amor y también por su carácter. Exacto. Esto es importante. Muchas veces nosotros queremos también ser miembros de una iglesia espectacular que tiene un nombre reconocido en la sociedad, que tiene grandes instituciones, universidades, hospitales, todas esas cosas. Y creemos que eso es lo que dice que Dios está bendiciendo a una entidad determinada. Pero si la vida de los que componen esa institución o esa iglesia no refleja lo que Cristo reflejó, las instituciones y todos los bienes y aún el dinero que posea, no es nada. No es nada ante Dios. Y no va a transformar a nadie. Porque solamente el Espíritu Santo de Dios que nos llega a través de su Hijo puede hacer los cambios que Dios espera en nosotros. Amén. El miércoles veamos allí cómo los ángeles acompañantes, en medio de las adversidades, de las grandes pruebas que nos llegan, están allí cumpliendo una labor. ¿Cuál es el papel que Dios le ha designado a cada ángel? Hebreos capítulo 1 y el versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Allí encontramos justamente la misión de los ángeles. No son todos espíritus ministradores, ellos hacen un trabajo. La palabra ministerio es una función, una labor, al igual que la palabra diácono, es un trabajo. Entonces, los ángeles son espíritus ministradores, son espíritus, no los podemos ver, excepto que ellos se tomen la figura humana para poder ser reconocidos cuando así Dios se lo indique, pero son espíritus. Sin embargo,
tienen una misión muy especial. Ellos ministran, realizan un trabajo. Los ángeles que siempre contemplan el rostro del Padre en los cielos, preferirían permanecer junto a Dios, pero el Señor da a cada ángel su obra en favor de este mundo caído. Se provee a los hombres ayuda divina a través de ellos. Ellos tienen la oportunidad de cooperar con las inteligencias celestiales, de ser colaboradores con Dios. Ante ellos están las posibilidades de obtener la idoneidad o preparación para estar en la presencia de Dios, de ser capacitados para estar en la presencia de Dios y para ver su rostro. Los ángeles celestiales están obrando para llevar a la familia humana a una hermandad más estrecha, a una unidad que Cristo describió como semejante a la que existe entre el Padre y el Hijo. Interesante. ¿Cómo es posible que los hombres, tan altamente honrados por Dios, dejen de apreciar sus oportunidades y privilegios? ¿Cómo es posible que rehúsen aceptar el ofrecimiento de ayuda divina que nos llega a través de los ángeles? Interesante. ¿Qué posibilidades tenemos de logros para los seres humanos cuya mira está puesta en la eternidad? Las fuerzas satánicas están siempre luchando por el dominio de las mentes humanas. Pero los ángeles del Señor obran constantemente para fortalecer las manos débiles y confirmar las rodillas temblorosas de todos los que invocan a Dios en demanda de ayuda. Amén. El título de esta semana es Vendrán pruebas. Dios envía ayuda a través de los ángeles. Amén. De paso, el Espíritu Santo de Dios también es ministrado a través de los ángeles. Y hay muchas pruebas en la Biblia. Por ejemplo, en una ocasión vemos que dice que el Espíritu le dijo a Felipe, dice el Espíritu le dijo a Felipe, ese Felipe diácono que comenzó a bautizar en Samaria. Y luego dice que y un ángel apareció. Así que el Espíritu Santo se suministra a través, o sea, los ángeles son portadores de ese Espíritu. De paso, cuando vemos que una persona es endemoniada, es un ángel caído que posiciona a esa persona. Igualmente, el Espíritu Santo de Dios es ministrado a través de los ángeles también. Y entonces, esto es importante verlo. Los ángeles del Señor obran constantemente para fortalecer las manos débiles y confirmar las rodillas temblorosas de todos los que invocan a Dios en demanda de ayuda. Amén. La promesa que se hace a cada hijo de Dios es: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, según Mateo 7:7. El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que se lo piden de lo que los padres están a dar buenas dádivas a sus hijos. Vamos a entrar a continuación. Vamos a la parte del jueves. Y vamos a la siguiente pregunta. Vamos a buscar en Filipenses capítulo 1 y el versículo 27. Ajá. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, a pesar de que las pruebas no llegan, ¿cuál es la recomendación que encontramos en este pasaje? Está firme. Estar firmes. Estar firmes en la fe.
En el libro Alza tus ojos, la página 67, vamos a leer allí las primeras, a ver, una, dos, tres, las primeras 4 líneas. Y vean lo que se dice allí. Oro para que el pueblo de Dios no ponga a un lado las peculiaridades de su fe. Se glorifica a Cristo mediante una vida de fe constante y firme. Pablo declara, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Pues bien, así que la fe que estamos llamados a vivir es la fe en Cristo. Es decir, hay algunos de los, digamos, señales de cuando una iglesia puede ser identificada que es la iglesia remanente. Y a los adventistas les gusta mucho repetir, bueno, ¿cuál es los mandamientos de Dios y qué es la fe de Jesús? Pero la fe de Jesús es también, digamos, interpretada por algunos como la fe en Jesús. Pero es bueno distinguir que no es lo mismo tener la fe en Jesús que tener el mismo tipo de fe que Jesús tuvo. Es decir, la fe que Jesús tuvo aquí en la humanidad es una fe que afrontó dificultades, rechazo, sin hacer el mal, haciendo él el bien, recibió rechazo, penalidades y hasta fue muerto. Entonces, cuando decimos la fe de Jesús, es algo bien grave, porque estamos diciendo que estamos expuestos a pasar el mismo tipo de vida que él pasó. Y de paso, el apóstol Pablo fue uno de los que más se acercó a ese tipo digamos, de ilustración, tanto así que decía que lo imitaran a él, así como él imitaba a Dios. Amén. Es decir, él no se presentaba Pablo como un ejemplo a seguir. Lo decía siempre y cuando vieran que lo bueno que había en él es porque él estaba imitando a Dios. Y él decía, sed imitadores de Dios como hijos amados. Efesios capítulo 5. Entonces, Cristo debe ser glorificado mediante sí mismo, mediante la fe viviente y activa de su pueblo. El justo por la fe vivirá. Cristo no ha dejado a su pueblo para que tropiece en las tinieblas. Trazó el camino delante de ellos. De ahí que la fe de Jesús y en Jesús es uno de los requisitos. Es uno, digamos, de aquellas características que identifican a la iglesia de los últimos días. La fe de Jesús. El pueblo de Dios no ha de recorrer el sendero de la negación, el camino real trazado por el Redentor. Mi hermano, inclínese en su misión ante aquel que sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Ella le decía aquí, la sierva de Dios en Alza tus ojos, página 67, le decía que su voluntad y la voluntad de Cristo sean una, o sea, que se fusionen. De manera que el Señor pide un arrepentimiento de corazón a los que pretenden ser su pueblo. El desenfreno no debe encontrar lugar en sus vidas. Debe igual se pone sin ambajes a toda avaricia, orgullo y pretensión. Amén. Entonces, la fe de Cristo es una combinación, contempla lo que es el amor, lo que es la esperanza y también a evitar el orgullo, el egoísmo y a toda pretensión falsa. Esta semana hemos aprendido que las pruebas tienen el objetivo muchas veces de que veamos cosas negativas de nuestra vida y que Dios también nos está anticipando que podamos alcanzar mayores logros, que podamos conocerle más de cerca, como fue el caso de Job. En la parte del viernes, veamos el blanco final que tienen las pruebas, que es la perfección. Veamos lo que dice Efesios 4:3.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si esta semana, al estudiar cada aspecto de esta lección, vendrán pruebas, llegamos a lograr esta meta, entonces el objetivo se habría cumplido. La norma del carácter que Cristo hizo posible que alcancemos es una norma perfecta. Amén. Al tratar de medirla, los sentimientos se confunden. Se plantea el interrogante: ¿llegarás tú a la perfección? ¿Llegaremos a la perfección del Todopoderoso? Como dice Job en su capítulo 11, versículo 7. Con todo, el Señor hizo posible que lleguemos a ser como Él es en su carácter. Muchos que pretenden seguir a Cristo ofrecen al mundo una representación equivocada de lo que es el cristianismo, porque no alcanzan la norma que los hace los elegidos de Dios. Quien fracasa en mantener constantemente delante de sí la norma de la santa ley de Dios, crea una norma de su propia invención. Queda destituido de los principios vitales del Evangelio. Es un siervo inútil porque vive y trabaja en un plano de acción inferior. La presencia de Cristo no lo sostiene y sus manifestaciones de lo que es la vida espiritual se deforman. Su vida es una farsa. No representa la norma de vida elevada de Dios y no es idóneo para ser miembro de la familia real, hijo del Rey Celestial. Es decir, que cuando ingresamos a la iglesia, estamos no solamente ingresando a una institución humana, estamos también ingresando a la familia real. Aquí hemos visto esta frasecita que también es torcida por algunas personas. Su vida es una farsa cuando no seguimos el modelo. No representa la norma de vida elevada de Dios, repito, y no es idóneo para ser miembro de la familia real, hijo del Rey Celestial. Es decir, que todos los que se bautizan en Cristo pasan a formar parte de la familia real. Algunos toman esa frase de la sierva de Dios y quieren conectarla porque ella cita Mateo 21:19, cuando usa esa frase en otra cita. Y entonces dicen que allí la familia real es compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para dar a entender que hay 3 personas. Aquí ella no menciona eso. Pero lo interesante es que toda persona que se ha arrepentido, que ha hecho confesión de pecados y se bautiza en Cristo, como dice todo el Nuevo Testamento, pasa a ser parte de esa familia real, de esa familia celestial. Porque la familia celestial que está en el cielo son los ángeles. Allá está el Padre y está también el Hijo. Ahora, ¿está el Espíritu Santo? Sí, porque el Espíritu Santo no es más que el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, así que está. Pero usted no encuentra que hay un sitio para esa tal tercera persona, porque no es una tercera persona literal para que ocurra haciendo. Pero aquí en este momento está el Espíritu Santo de Dios, del Hijo. Dice Gálatas que Dios envió el Espíritu de su Hijo. Así que ese Espíritu que vemos en el Nuevo Testamento, que está hablando con la iglesia, que le dice a Pablo no vaya a tal lugar, que le habló a Felipe, ese Espíritu es el Espíritu de Cristo guiando a su iglesia naciente. Y por lo tanto, si usted lo ve así, no hay problema en ver que hay una tercera persona de la divinidad, pero que no es un ser literal para formar un trío, una trinidad. Entonces, a eso es que el hermano Joel le llama tercera persona de la divinidad en el deseo de todas las gentes. Así que toda persona que ha aceptado a Cristo, que es bautizada en Cristo, pasó a ser parte de la familia real, hijo del Rey Celestial. Amén. Espiritualmente está muerto porque no asimila en su propia vida
la vida que Cristo ha provisto. Muy bien. Leamos estas últimas palabras de Alza tus ojos, página 68, y realicemos ya esta sección. No se aferra del poder que el cielo pone a su alcance a fin de capacitarlo para ser un vencedor. Nadie podrá llevar al cielo sus rasgos de carácter heredados o cultivados. Quien lleva consigo esos rasgos a través de su periodo de prueba representa mal a Cristo al actuar de acuerdo con principios que Dios no puede aprobar. Interesante. En conclusión, el blanco del cristiano, aún en las pruebas y aún cuando no hay adversidad, es la perfección. Dios desea desarrollar el carácter de Cristo en cada hijo suyo, en cada creyente. Y utiliza el torbellino, el diluvio, las tempestades, los problemas, las pruebas, la enfermedad. Dios, aunque no lo envía con el propósito de destruir, Dios no lo envía, sino que permite que esas adversidades y esas pruebas y esa enfermedad se conviertan en un instrumento para que se logre la perfección. Así es. Cristo, como humano, dice que él aprendió la obediencia y en ese sentido fue perfeccionado. Entonces, el blanco final, la meta del cristiano es la perfección del carácter y las pruebas ayudan bastante en esto. Job pasó por allí y dijo, ahora mis ojos te ven, ya no de oída, ya no porque yo escuché que Dios hizo un milagro en fulano de tal, no, ahora mis ojos te ven de cerca, porque él fue probado de cerca, su carne experimentó la adversidad, se enfermó, perdió sus hijos, su misma esposa también lo abandonó, de manera que él dijo, ahora mis ojos te ven, es decir, que él probó por sí mismo, y el llamado que encontramos aquí es que cuando estudiamos la Biblia, cuando oramos, cuando le hacemos frente a los problemas, cada creyente está llamado a conocer a Dios por sí mismo, no lo que te contaron ni por lo que leíste en un libro tal famoso, no, que tú mismo, que usted mismo, que nosotros mismos podamos ser perfeccionados por los medios que Dios ha permitido que lleguen a nuestra vida. Y lo interesante es que antes que llegue una prueba, ya Dios conoce que va a llegar a nosotros. Y ha dado la solución para que, y ha dado también todas las habilidades espirituales por su Santo Espíritu y presentando a su propio Hijo como el modelo para que también nosotros alcancemos el éxito. Bien, hemos llegado al final de esta preciosa lección. Vendrán pruebas. Recuerde que si usted está siendo probado en este momento, Dios tiene un plan con su vida, con nuestra vida, y espera que podamos ser de aquellos que son victoriosos, al igual como su Hijo aquí en la tierra lo fue. Amén. Llegaremos a la próxima lección, la próxima semana, y espero que nosotros podamos también participar de esa nueva lección, ya casi concluyendo este folleto, lección número 11, revestidos de la armadura de Cristo. Vamos a orar para finalizar. Nuestro amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque en las pruebas usted está presente, usted está consciente de lo que está pasando y usted envía a sus ángeles también para que nos protejan. Amén. Envía su Santo Espíritu para que seamos guiados a decidir lo correcto y para que no sucumbamos ante la maldad y el pecado. Le pedimos que usted asista y ayude a cada hijo suyo, que usted bendiga a su iglesia en todo el mundo. Amén. Y que usted proteja a nuestras familias, que usted permita que ellos también puedan saber que usted es un Dios de misericordia y de amor. Amén. Y que cuando llegue la enfermedad o cualquier otra prueba, que nuestra fe se mantenga firme. Amén. Gracias porque usted nos escucha y nos Gracias, responde Señor. conforme a su voluntad. Amén. Le damos las gracias y pedimos
en el nombre de su Hijo. Amén. Amén. Muchas gracias. Nos veremos la próxima semana. Bendiciones para todos. Amén. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.